Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a ver un poquito sobre el ombudsman, o mejor conocido, el defensor del pueblo. ¿Qué es? Es una institución que va a proteger a las personas contra los abusos o actos arbitrarios de la administración pública que puedan afectar sus derechos y garantías fundamentales. Esta institución recibe diversos nombres en cada país y se le conoce como Procuraduría de los Derechos Humanos, Comisionado de los Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo o Defensoría de los Habitantes. ¿Cómo se puede conseguir que esta Defensoría del Pueblo, que esta Defensoría de Habitantes o Comisionado de los Derechos Humanos conozca de un caso, de mi caso o de la comunidad o de alguno de la comunidad? Pues puede recibir e investigar las denuncias que realicen las personas que vean afectadas. Para ello puede conocer de los documentos que vengan de la autoridad pública y que sea importante para comprobar los hechos denunciados. También pueden actuar de oficio, es decir, sin necesidad de una denuncia de una persona, en cuyo caso también investiga y se pronuncia a través de informes o recomendaciones. ¿Qué son las recomendaciones? La búsqueda de solución de un caso se hace por medio de un pronunciamiento sobre los hechos denunciados a través de recomendaciones que ponen en conocimiento de la parte afectada y de la autoridad a la que se denunció, incluyendo a su jefe o superior. El titular del ombudsman es la persona responsable de emitir o de dar las recomendaciones y para ello debe de buscar la mayor información posible, es decir, investigar, enviar comunicados o cartas a otras instituciones que puedan decir más sobre la situación investigada, visitar oficinas y comunidades, inspeccionar lugares públicos sin avisar antes de hacerlo, citar a los funcionarios públicos que no colaboren o presten ayuda con la investigación, consultar a las personas involucradas y los líderes y autoridades comunitarias. Al finalizar esta investigación y una vez comprobados los hechos o actos denunciados, va a resolver el caso por medio de un informe, indicando las razones por las cuales la autoridad pública cometió la falta. Esta falta puede ser porque debe cambiar la forma en que está procesando o prestando un servicio y también quizás cómo debe cambiarlo o por qué no está prestando el servicio cuando debería estar haciéndolo. Para ello, el ombudsman toma en cuenta la Constitución del país, las leyes existentes, los convenios internacionales y todo el material o documentos que pueda conseguir que se haya escrito sobre el tema. En algunos casos puede tomar en consideración las resoluciones de otros casos ante los tribunales de justicia. Los pronunciamientos o recomendaciones que pretendan que las medidas propuestas sean cumplidas para acabar o poner fin a la situación arbitraria o contraria a derechos fundamentales garantizados en la Constitución política y en las leyes internacionales. Las recomendaciones del ombudsman son obligatorias o pueden imponerse por la fuerza. No, estas no son obligatorias, pero existen formas para influir y lograr que sean respetadas. Es importante tener presente que los funcionarios públicos, es decir, las personas que trabajan en una institución pública o del Estado, están obligados a prestar toda la colaboración de las investigaciones que realice el ombudsman. Esto incluye toda la información sobre el caso y documentación que sea solicitada por el mismo. Y en caso de no hacerlo, el funcionario público puede ser sancionado. Como se indicará anteriormente, el pronunciamiento sobre este caso concluye recomendando medidas que corrijan la falta encontrada. Este control que realiza sobre la administración pública se hace a través de la posición jurídica, es decir, de existir un respaldo jurídico legal que muestre la mala actuación de la administración y del respaldo social prestigio que le da la autoridad a los actos y recomendaciones. De ahí la gran importancia de la persona que elijan como ombudsman, de su calidad humana y moral, así como de sus experiencias anteriores de trabajo
y de liderazgo que demuestre tener en su relación entre los ciudadanos y las instituciones del Estado. Dependerá de la autoridad que ejerza para lograr el cumplimiento de las resoluciones. Por otro lado, ¿qué otras cosas puede hacer el ombudsman? Pues esta institución puede también mediar y conciliar entre la administración y la persona perjudicada. Es un medio de resolución de conflictos donde el ombudsman actúa de mediador o de conciliador. Esta actividad o función realiza esta actividad o función que realiza esta institución ha sido de las más utilizadas para resolver conflictos. Le permite ser un garante de un proceso donde las partes acuerdan liberalmente llegar a una solución al final del conflicto, lo cual obedecerán obligatoriamente. Además, puede impulsar sanciones de promoción de los derechos humanos generando una cultura de respeto por los mismos. Para ello, desarrolla campañas educativas y de difusión pública. También, algunas oficinas del Ombudsman pueden impulsar cambios legislativos y administrativos para impulsar la ratificación y puesta en vigencia a nivel interno de tratados internacionales de los derechos humanos. A su vez, puede impulsar acciones constitucionales como recursos de amparo y habeas corpus o de protección constitucional. Finalmente, puede monitorear sanciones que puedan generar violencias de derechos humanos, principalmente a determinaciones de grupos de la población, como las mujeres, los niños, personas adultas mayores, indígenas, desplazados internos, personas privadas de la libertad, ante conflictos sociales o políticos y ante situaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Dice, es el ombudsman. Bueno, para continuar hay que recordar que el recurso de amparo pues es una acción legal para garantizar los derechos y libertades fundamentales contra toda disposición, acuerdo o resolución y en general contra toda acción, omisión o simple actuación no fundada en un acto administrativo eficaz de los servidores y órganos públicos que hayan violado o viole o amenace violar para aquellos derechos. Y el habeas corpus pues garantiza la libertad e integridad personal contra los actos o omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial. ¿Ok? Ahora sí continuamos. ¿Qué es el ombudsman? ¿Es una institución del Estado? Sí, el ombudsman es una institución estatal que controla las posibles arbitrariedades de las personas funcionarias públicas que puedan lesionar o violentar derechos humanos fundamentales. Siendo esta una institución de Estado, ¿cómo mantiene su independencia para poder controlar al mismo Estado? Es una institución del Estado, pero autónoma e independiente. Cuenta con un presupuesto propio para el pago del personal y de los gastos institucionales y su actuar debe regirse por la constitución política del país y las leyes. ¿A quién debe informar el ombudsman de lo que hace? Pues cada año el titular del ombudsman informa de su gestión, lo que ha realizado y de la situación general de derechos humanos del país a sus respectivos parlamentos, asambleas legislativas o congresos. ¿Quién nombra al titular del ombudsman? Cada estado decide el proceso para nombrarlo. De ello depende la independencia que tenga de que la independencia tenga cumplimiento de su función, es decir, que su trabajo no favorece ningún tipo de interés político ni de la administración pública, pues es el sector que debe controlar. Generalmente son los parlamentos, congresos o asambleas legislativas quienes eligen este titular. ¿Por cuánto tiempo nombran a este titular? Cada estado decide también cuánto tiempo lo nombrará. En la región, el periodo por el cual lo nombran va desde 3 hasta 7 años. Al finalizar este periodo, generalmente pueden elegirse de nuevo. Cuando se presenta una denuncia, la institución está del lado de esas personas y le dará siempre la razón. Es una obligación del ombudsman atender las consultas y quejas de todas las personas que en forma individual o colectiva presente una denuncia o
pero esto no significa que lo que se consulte sea lo correcto y se tenga la razón. Esta institución estudia el caso conforme a las leyes y convenios internacionales del país, especialmente aquellos sobre los derechos humanos. Si la queja puede ser conocida por la institución, así se le hará saber. En caso de la institución de que esta institución no pueda conocer de la misma, se le explicará el por qué. Frecuentemente esto pasa porque frecuentemente en este último caso se le guiará por los caminos que pueda seguir para encontrar solución al problema planteado. ¿Qué casos no pueden ser conocidos por el ombudsman? Generalmente, aquellos casos en que la persona que comete la falta o acto arbitrario violatorio de derechos humanos no sea una persona que trabaja en una institución, o más bien que sea un servidor público. ¿Cómo se puede ubicar las oficinas de la institución para ser atendido? Las oficinas centrales de institución se encuentran en la capital de cada país. Ahí se ubica el titular y el personal que lo apoya. Estas personas generalmente son abogados, sociólogos, comunicadores sociales, politólogos, psicólogos, trabajadores sociales, etc. A quienes se les llama personal técnico y otras que se encargan del área administrativa como secretarios, choferes, contadores, etc. Adicionalmente, la institución cuenta con oficinas en las provincias o departamentos, los que permite estar más cerca de las áreas rurales. ¿Ok? Ahora vamos a ver un video sobre qué es el ombudsman y cuáles son sus funciones para que quede un poquito más claro. Quien tiene hermanos sabe que la paz es relativa, pues durante la infancia habrá conflictos por ver quién tiene la razón. Decisión que al final será tomada por los padres, quienes asignarán premios o castigos según convenga. Pero ¿qué pasa cuando el pleito se da entre los hijos y los padres? ¿Quién sería el juez en este asunto? La respuesta quizá nunca la sepamos, pues al final todo termina en el infalible argumento porque soy tu padre o madre según convenga. En el hogar, esta problemática es un tanto llevadera, pues al final influye la experiencia, el cariño y el bien común. Pero ¿qué pasa cuando llevamos esta misma situación a la sociedad? Cuando el pueblo se enfrenta ante el gobierno por alguna circunstancia. ¿Cómo evitar que la autoridad incline la balanza hacia su lado y se convierta en un tirano ante las necesidades ciudadanas? Esta interrogante se la plantearon los justicias de Aragón cuando, en el siglo XII, en la Constitución también sueca de 1809, en donde establecieron la figura del ombudsman para dar respuesta a los ciudadanos ante abusos de difícil solución en temas burocráticos y judiciales. Pero, ¿qué es un ombudsman? A grandes rasgos, el defensor del pueblo, un personaje cuya misión es estar del lado de la sociedad para servir como una especie de abogado que utilizará la ley para hacer justicia, un defensor de la legalidad sin afanes políticos o justicieros. Ahora, si está del lado del pueblo, ¿no afectamos la imparcialidad? No precisamente, pues si bien apoya a los ciudadanos y no al gobierno, esto no significa que sea un enemigo o que no le dé la razón a todo lo que venga de una institución o autoridad. Tampoco se venderá a ninguna de las partes, al contrario, su labor es la de hacer justicia, consolidar la democracia, contribuir a la gobernabilidad e intentar resolver de forma práctica y pacífica los problemas entre la sociedad y el Estado. En Suecia, esta figura existe desde hace 200 años y se le otorgaba a las personas con un gran prestigio moral y profesional, un funcionario que examinaba imparcialmente las quejas ciudadanas contra el sector público, una tercera parte neutral que buscaba resolver el conflicto sin tomar partido, un recurso que irónicamente hoy no es utilizado en ese país, pues allá es poco común que un funcionario público necesite vigilancia para conducirse con respeto y apego a la ley ante el pueblo que lo eligió. En México, al ombudsman lo tenemos hace unos 25 años, sobre todo en la Comisión de los Derechos Humanos. La institución a la que sirve depende de un presupuesto institucional. Se busca que no tenga afinidades partidistas y su labor consiste en recibir quejas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos y transformarlas en recomendaciones públicas, esperando que la parte acusada tome cartas en el asunto. Hay mucho por mejorar, sin duda, pero el contar con esta figura es innegablemente un gran avance, no solo para los derechos humanos, sino para el perfeccionamiento de toda nuestra sociedad.
Paco, ¿qué tendría que pasar para que le pudiéramos dar más, como se dice coloquialmente, dientes al ombudsman y no solo se queden recomendaciones? Es que precisamente ese es el concepto. Cuando estás hablando de ombudsman, cuando nacieron en los países nórdicos esta figura, el ombudsman es una figura que tiene la facultad en ese momento, en el momento en que él constata que hay una violación a los derechos humanos, de actuar y frenarla. Es decir, tiene la facultad, por ejemplo, de sacar a una persona de la cárcel, tiene la facultad, por ejemplo, de determinar que un acto de gobierno no es en contra de los derechos humanos y frenarlo en ese momento. Eso es un super secretario que puede y tiene la facultad de actuar en ese momento. De ahí a que lleguemos nosotros a que la comisión tenga dientes y nada más hace recomendaciones y a veces, desgraciadamente, tienen que ver con política, pues tenemos una distancia muy grande. O sea, tendría que haber una verdadera modificación constitucional para que nosotros, si tuviéramos un ombudsman, nosotros no tenemos un ombudsman, eso es otra figura, que es la que te digo, él tiene la facultad de actuar en ese momento, sacar a alguien de la cárcel, suspender una sentencia de un juez que pueda hacer en contra de los derechos humanos, él tiene la facultad de hacerlo de inmediato, y aquí en México nada más, pueden presentar una denuncia y una recomendación. Prácticamente casi el poderío que tuviera un presidente, ¿no? De hacer estas decisiones en cuanto a los indultos famosos, ¿no? Es mucho más allá de lo que podría llegar a tener un presidente. 175 años de diferencia entre el primer ombudsman y nosotros. Así es mucho. Algo, hay que aprenderle. Gracias, Quique. Sí, Paco. Te lo agradezco mucho. Imagen Noticias, compacto. Ok, ya una vez que vimos un poquito sobre el ombudsman, cada quien lo pronuncia como puede y Dios le da a entender. Entonces, pues es importante conocer de esto, ¿no? De sus funciones. Es importante conocer a las personas y a las regiones en donde podemos, pues, interponer aquí nuestra denuncia, en donde nos puede ayudar y cómo nos pueden ayudar, ¿ok? Entonces, esto sería todo por hoy. También adjunto material de apoyo para seguir conociendo un poquito del ombudsman. Saludos y que estén muy bien.